Siempre, nunca cojo esta oportunidad livianamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una presencia bonita en la casa del Señor. Yo no sé si usted la ha sentido. Si usted no la ha sentido, usted tiene problemas. Se lo digo desde ahora. Y antes de orar, entrar en la palabra, quiero presentar a mi doña. No porque esté en entrada de edad, pero esta frase la cogí de un predicador que vino hace un tiempo a la iglesia, y él está diciendo que doña viene de la raíz etimológica de dueña. Mi esposa Tania Morales, que está aquí al frente, así es que estamos contentos, estamos gozosos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque ciertamente hemos entendido que Dios ha traído y está trayendo un despertar a la iglesia. Mi alma adora a Dios. Y siempre he dicho, y cada culto lo confirmo, que la estrategia no ha cambiado. La estrategia no ha cambiado, y es que el Espíritu se mueve en medio de la alabanza del pueblo. Así es que, estando de pie, ¿qué tal si nosotros comenzamos a adorar antes de predicar hoy? Y le damos una alabanza que salga del corazón y del espíritu. Ahora que no hay música, ahora que simplemente lo que se va a escuchar es la adoración que sale de dentro de su ser. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por la presencia tan hermosa, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en tu casa, Jehová. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no fallas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Jehová, porque yo sé que tú has de romper los corazones, Jehová, de piedra. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que tú te encargarás, Jehová, de entrar en las mentes cauterizadas, Jehová, de aquellos que necesitan, Jehová, libertad. Libertad en sus pensamientos, libertad en su corazón. Dios mío, te adoramos, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el trono. Espíritu Santo, manifiéstate, Jehová. Tuyo es la gloria. Cordero y león, cordero y león, cordero y león. Gracias, Jehová, porque tu león ha rugido en este día, Señor. A ti te daré la gloria y la honra siempre, Padre amado. Simplemente, Jehová, soy una vasija, Jehová. Háblale a tu pueblo, Padre amado. Dígale al Señor: háblame, Señor. Habla mi corazón, Señor. Que no sea otro domingo más. Dile: Señor, habla mi corazón, Señor, que necesito de tu palabra. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, y a veces el Espíritu toca los corazones y uno se rompe. Porque cuando hay palabra de Dios y todavía el Espíritu contiende, hay que darle gracias a Dios por eso. Y hoy, siguiendo esta línea de mensajes donde Dios está trayendo un despertar en estos tiempos en que estamos viviendo, que yo creo que estamos viviendo en tiempos profetizados en la Biblia, que estos serían los tiempos. Yo quisiera que usted me acompañara hoy a leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Creo que hay veces cuando uno se prepara, el Espíritu comienza a manifestarse de manera distinta. Y era como si el Espíritu estuviera abriendo una gaveta de un escritorio y comenzó a sacar folder de mensajes que se escuchaban en el antaño, y a traer mensajes en este tiempo y a sacarlos a la luz, porque cuando Dios siempre advierte al pueblo, siempre hay una trompeta que habla. Mi alma adora a Dios. Mateo 24, versos 37 al 39, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira el que está a su lado. Este mensaje es un mensaje de advertencia, pero es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Dile al que está a tu lado, viene lluvia. Viene lluvia como en los tiempos de Noé. Viene lluvia. Viene lluvia. Puede tomar su asiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Joel. Yo soy un simple siervo de la casa. Y le doy gracias a los pastores generales por la oportunidad que me dan de depositar esta confianza en mí, siendo simplemente una vasija. Es interesante porque, como hablábamos, el pastor ha predicado y han traído unos mensajes de un despertar a la iglesia. Y a mí me gustan esos mensajes. Porque cuando Dios trae un despertar a la iglesia, se levanta el hombre interior y comienza a escuchar y a saber en dónde estás y hacia dónde te diriges. Y siempre que he estudiado esta historia de Noé, siempre tenemos en la mente un barco bien grande. Una historia que se escucha mucho cuando se le enseñan a los niños. Y me trajo a pensar en un barco que crearon de una historia que usted conoce. El Titanic. ¿Quién no conoce la historia del Titanic? Todos conocemos la historia del Titanic. Y usted sabe que el Titanic zarpó en el 1912 y se le llamó el barco insumergible. El barco insumergible, nadie creyó que se hundiría. Nadie. Ellos estaban tan seguros que ese barco iba a ser un barco inolvidable en la historia. Ninguno de ellos pensaron que el barco se iba a hundir. Pero se hundió. El Titanic se hundió. Y las investigaciones realizadas arrojan luz por el Senado de Estados Unidos y la Comisión Británica de Naufragios indicaron que una combinación de exceso de confianza y advertencias ignoradas, entre otras, dieron lugar a uno de los mayores desastres de la historia marítima. Lo trágico, mi hermano, no fue solo la catástrofe, sino que hubieron advertencias ignoradas. Y hoy la humanidad navega en otro Titanic y no lo saben. No lo saben. Porque las advertencias ya no conmueven a la gente. Las advertencias ya no conmueven a nadie. Estamos en medio de una sociedad insensible, donde las noticias de juicio son motivo de burla. Cuando se habla de juicio, la gente se queja y no lo ven como una advertencia. Cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, ya eso ha sido relegado a una doctrina olvidada. O sea, el mundo cree que todo va bien, que las cosas siguen igual, como si el futuro estuviera asegurado por el hombre. Pero Jesús, en este capítulo de este libro, no dejó su regreso envuelto en un misterio. Jesús anunció con claridad. Fíjate que Jesús no eligió hablar de imperios, no eligió hablar de ejércitos, no eligió hablar de política cuando quiso describir los tiempos de su venida. Él fue más preciso. Y dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una frase, mi alma adora a Dios, que no es una ilustración cualquiera. Es una sirena espiritual. Una sirena que clama en este tiempo: despierta, los días están marcados. Mi alma adora al Señor. Jesús, los discípulos sentados en el monte de los olivos, sus discípulos ansiosos le preguntan:
¿cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? Mateo 24, primeros 3 versículos en adelante. Y Jesús responde con múltiples señales. Interesante, la mayoría de nosotros las conocemos. La mayoría de nosotros, y si yo hago la pregunta, quizás usted sabe lo que se está viviendo hoy, y quizás usted ya lo ha aplicado a varios versículos de Mateo 24. Pero lo interesante de esto es por qué Jesús escogió ese ejemplo. ¿Por qué Jesús escogió ese ejemplo? ¿Usted sabe por qué? Porque lo que pasó en el principio es un espejo profético de lo que pasaría en los tiempos del fin. En medio del discurso, Jesús usa a Noé como referencia para ilustrar cómo será la condición espiritual y social de la humanidad cuando Él regrese. Hoy vivimos en una generación que se parece peligrosamente a aquella generación. Y el eco de las palabras de Jesús retumba hoy. Viene lluvia. Viene lluvia. Alabado sea el nombre del Señor. En ese contexto Jesús pronuncia, hermano, una de las analogías más estremecedoras de la Biblia. Jesús usa el ejemplo de Noé, y esto no se puede coger livianamente. ¿Usted sabe por qué? Porque ciertamente esta señal apunta a que ese tiempo al que se está refiriendo Jesús es esta generación. Yo no sé si usted lo ha analizado, yo no sé si usted ha hecho la comparativa, pero Jesús dice como en los tiempos de Noé. No es una ilustración poética, mi hermano. No es algo simbólico. Jesús es una tipología escatológica y está diciendo la historia está por repetirse. Los patrones antiguos volverán, pero esta vez no va a ser con agua, será con fuego. Y eso lo confirma 2 de Pedro 3. Versos 6 al 7, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es lo que dice la Biblia. Mi alma adora a Dios. Y es interesante porque cuando yo comencé a estudiar, un historiador llamado Flavio Josefo, un historiador muy famoso del tiempo del primer siglo, escribió en su libro Antigüedades de los Judíos que la generación de Noé se había vuelto arrogante, que la generación de Noé estaba confiada en su fuerza y no dejaban de cometer injusticias ni de desafiar a Dios, porque confiaban en su propia fuerza y su número los iba a proteger contra todo juicio. Según rabinos, esa generación fue llamada la generación del diluvio. La literatura rabínica afirma que su pecado principal fue la violencia y la corrupción sexual hasta el punto en que la tierra se llenó de robo. Y yo quisiera entrar al contexto de estos días de Noé, un mundo antediluviano, civilización avanzada. Aunque usted no lo crea, florecía la cultura, pero se descomponía la moral. Esos eran los tiempos de Noé. La corrupción no era solo externa, sino era una corrupción genética, estructural y espiritual. El lenguaje en hebreo del texto describe la humanidad pervertida en diseño original. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y para poder conocer cómo eran esos tiempos antes del diluvio, la Biblia nos arroja algunos detalles importantes. Y yo quiero que nosotros los veamos y veamos unos minutos de información. Porque quiero hacer una comparativa en el libro 6 el capítulo 6 de Génesis, donde la Biblia nos arroja detalles sobre el tiempo de Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse,
O sea, en los tiempos de Noé había un crecimiento numérico, pero era un crecimiento sin temor a Dios. El aumento poblacional trajo consigo mayor pecado y mayor corrupción. Hoy somos más de 8.000 millones de personas en el planeta, hiperconectados globalmente por internet, redes sociales y satélites. La multiplicación no solo es en número, sino también en el flujo de información y conocimiento. Como lo profetizó Daniel 12, verso 4, la ciencia iba a aumentar. Por ejemplo, usted conoce el TikTok, usted conoce el Instagram. Han convertido la autoexposición en el pan de cada día. Millones de seguidores buscando fama, buscando renombre, al igual que en los tiempos de Noé, varones de renombre. O sea, hay un ejemplo, la globalización. Ahora cualquier escándalo o tendencia se conoce a segundos en todo el planeta. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 6, verso 2 al 4, habla que hubo una alteración genética. Y es interesante, no quiero profundizar mucho en los gigantes, pero quiero hablar de los gigantes de este tiempo. O sea, hoy, hermanos, ya hay técnicas que permiten editar genes humanos. Hoy ya hay científicos que han creado embriones con ADN de humanos modificados. Eso es hoy. Ya hoy Japón y Estados Unidos aprobaron experimentos para gestar embriones con mezcla de humano y animal. Órganos dentro de animales, de seres humanos. Transhumanismo. Muchos conocen a Elon Musk con Neuralink. ¿Sabe qué busca Elon Musk? Busca conectar el cerebro humano a una computadora para aumentar al hombre. Esos son los tiempos en que estamos viviendo hoy, 2025. Proyectos como el DeepMind de Google descifran proteínas y abren la puerta a crear organismos diseñados. O sea, esto refleja el mismo espíritu de los tiempos de Noé, de borrar la frontera entre lo humano y no humano. Esto apunta a una era no necesariamente de gigantes físicos, pero de gigantes tecnológicos que desafían a Dios. Eso es lo que vivimos hoy. Génesis 6:3 habla de un límite divino y el desafío humano, hermano. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En los tiempos de Noé, Dios puso un límite. 120 años antes del juicio. Hoy están obsesionados con la inmortalidad biológica. Hoy empresas como Cálico de Google buscan prolongar la vida humanamente y indefinitivamente. Hoy millonarios pagan para congelar sus cuerpos con la esperanza de ser resucitados por la ciencia futura. La inteligencia artificial aplicada a la longevidad. Proyectos que usan algoritmos para regenerar tejidos y retrasar el envejecimiento. ¿A cuánto no le gustaría retrasar el envejecimiento? Ay, 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 ay. Pero ese es el tiempo en que vivimos hoy. El hombre está retando a Dios. No alcen la mano. En resumen, mi hermano, el hombre busca romper la sentencia de Dios sobre la muerte. Igual que en los tiempos de Noé desafiaban los límites divinos. Estamos viviendo en una cuenta regresiva profética. La humanidad está desafiando a Dios. Mi alma adora a Dios. Estamos viendo señales de un límite en la paciencia divina. Los intentos de la ciencia por extender la vida humana. Habían gigantes en la tierra, decía Génesis 6, verso 4. Y en los tiempos de Noé eran seres poderosos, híbridos, dominando con violencia. Representaban una élite que gobernaba con violencia. Y hoy hay gigantes como Google, controla la información. Gigantes como Meta de Facebook, controlando la interacción social. El Microsoft,
el OpenAI, lideran la inteligencia artificial que sustituye la mente humana. Yo le estoy trayendo un poquito de información para que usted vea en los tiempos que estamos. Comparando los tiempos de Noé, porque eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Como en los tiempos de Noé, Jesús estaba diciendo, en una generación hubo en el tiempo de Noé y va a haber una generación que va a repetir lo mismo que los tiempos de Noé. Y hoy existen militares gigantes como Estados Unidos, China, Rusia, desarrollando soldados aumentados genéticamente, armas autónomas con inteligencia artificial, drones que eligen a quién matar. Hoy existen gigantes ideológicos, hermanos. Hollywood, la música, las plataformas como Netflix, que imponen los valores antibíblicos globalmente. Que tenga oído, escucha lo que el Espíritu le dice, igual que en los tiempos de Noé. Estos gigantes están marcando el rumbo del mundo, desafiando los principios de Dios, y la maldad continúa. Génesis 6, verso 5. Todo el designio del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. En los tiempos de Noé la maldad estaba normalizada. El corazón solo pensaba en lo malo. Hoy, mi hermano, usted sabía que más del 35% del tráfico de internet es pornografía. ¿Usted sabía eso? Los deepfakes, inteligencia artificial usada para crear videos falsos de personas desnudas o crear escándalos políticos. Ya no se sabe si lo que usted está viendo en el internet es verdad. ¿Usted lo ha experimentado? Hackeos, ciberdelitos, robo de identidades, fraudes masivos en línea, oscuridad en el entretenimiento, videojuegos ultraviolentos que perturban la niñez, series que exaltan los demonios y brujería pervirtiendo las mentes. Alabado sea el nombre de Jesús. El pecado no solo es público, sino que la tecnología lo multiplica y lo normaliza. Ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy. Hay una corrupción y una violencia al extremo. Génesis 6, verso del 11 al 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. En los tiempos de Noé la corrupción era universal. No solo la humanidad, sino la creación estaba corrompida. La violencia era la marca que identificaba a esa civilización. Y hoy, ¿qué nos identifica a nosotros? Haga la comparativa. ¿Cómo se identifica esta generación que vivimos en este tiempo? Guerras actuales, Ucrania, Rusia, Israel en el Medio Oriente, guerras en África, una violencia global televisada en vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Crimen organizado, carteles de drogas en México y en Latinoamérica que dominan las regiones enteras y oprimen al pobre. Mi alma adora a Dios, sembrando el terror. Hay una violencia urbana, tiroteos masivos en Estados Unidos, terrorismo en Europa. Hay una corrupción ecológica también, deforestaciones en las Amazonas. Se están quemando los montes en California. Manipulación de la semilla, manipulan la carne, manipulan la comida, hermano. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Yo no sé si usted está haciendo comparativa del tiempo en que vivimos hoy, pero yo vine hoy a traerte un despertar. Tenemos que despertar, hermano, agenda de género en las instituciones de educación, alterando lo más básico, que es la identidad creada por Dios. Ponga atención, hermano, las universidades de este tiempo más prominentes se han convertido en centros de entrenamiento socialistas. Mira lo que pasó hace poco con este muchacho, Charles, yo no sé qué, usted sabrá el nombre. Porque eso fue televisado en el mundo entero. Y se regó la noticia así de rápido. Aunque hayan teorías de conspiración referente a lo que sucedió, independientemente de lo que usted crea de lo que sucedió con este muchacho, al muchacho lo mataron por sus creencias morales, por defender la Biblia, por defender el Evangelio. ¿Usted sabe qué? En una nación de democracia, en una nación donde existe la libre expresión,
pero ya lo estamos viendo. Esto trajo a mi mente, mi alma de oración, un despertar. La gente tiene que despertar, porque ya no se están escondiendo, ya lo están haciendo a simple vista. Mi alma adora a Dios. Hay persecución, quizás aquí en Estados Unidos no se ve como en otros países, pero ya aquí se está viendo detrás de la cortina, hermano, por defender a Cristo. La tierra está tan corrompida, hermano. La tierra está tan corrompida que el hombre quiere reescribir el diseño de la creación. El hombre se cree que él tiene el poder para reescribir lo que Dios había creado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tenemos que despertar porque viene lluvia. Viene lluvia y estos son mensajes y avisos de Dios. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes tienen que fijarse en las señales. Ustedes tienen que ver cuando Él le dijo, como en los tiempos de Noé, analiza la historia, le estaba diciendo a los discípulos. Analiza la historia. Mi alma adora a Dios, porque viene lluvia y hay un juicio puesto en marcha. Hay un Dios paciente, mi hermano. Hay un Dios paciente, pero con una paciencia agotada. Dios había extendido su paciencia por siglos, mientras Noé era pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5 lo confirma. Pero la humanidad había rechazado toda oportunidad. Pero cuando la paciencia llega a su límite, la gracia se manifiesta para salvar un remanente. Voy a repetir. Pero cuando la paciencia llega al límite, la gracia se manifiesta para manifestar y salvar a un remanente. Por eso la Biblia dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y escúchame, Noé no fue perfecto en sí mismo. Porque cuando usted lee capítulo 9 de Génesis, usted se va a dar cuenta de todas las debilidades que tenía Noé. Pero fue objeto de gracia. Fue objeto de favor inmerecido, un regalo no ganado. En medio de una humanidad condenada, Dios no dejó al mundo sin testimonio de su amor. Escogió a Noé, y escoger a Noé fue también un acto de misericordia hacia toda la creación. Y esa gracia se unió a la obediencia, porque Noé responde a la gracia con fe y obediencia radical. Por eso dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, la gracia no anuló la obediencia, sino que la capacitó. O sea, en otras palabras, la gracia no es solo un escape del juicio, es el poder que se nos otorga a través de Cristo para caminar en obediencia cuando todos caminan en corrupción. No sé si me está escuchando, alabado sea el nombre de Jesús. Están muy callados. Y esto a mí me pone nervioso. ¿Usted sabe por qué? Porque pienso que no me están escuchando. Comienzo a sudar. La vida de Noé, mi hermano, es una lección viva para nosotros. La vida de Noé es una enseñanza para el creyente, para el cristiano. Es un llamado a ser distinto en medio de la corrupción. Noé no se conformó con su generación. Lo mismo nos lo dijo Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la gracia te da poder para ser diferente en un mundo que normaliza el pecado. Oh, gloria a Dios. Esto nos está gritando, mi hermano. Nos está gritando a caminar. Mi alma adora a Dios, con Dios, cuando todos caminan en dirección contraria. Y Noé caminó con Dios, mas su generación estaba perdida. Pero Noé caminó con Dios. Mi alma adora a Dios. Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios. Y el caminar, hermano, en este tiempo, 2025, el caminar de fe no es popular. El caminar de fe no es famoso.
El caminar de fe no es atractivo. El caminar con Dios no llama la atención. Pero te digo algo, el caminar con Dios es la que preserva la vida. La única manera de preservar tu vida es caminando con Dios. Hubo una familia preservada por obediencia. O sea, el arca no solo salvó a Noé, sino a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Quiere decir que la fidelidad de un hombre puede traer repercusión a toda su casa. El juicio no vino de la nada. Mi alma adora a Dios. Estamos en tiempo que predicar de juicio, mi alma adora a Dios, es meter miedo. Porque lo han demonizado. Alabado sea el nombre de Jesús. Predicar de juicio no es meter miedo, es ser bíblico. Es ser bíblico, mi alma adora a Dios, y el juicio no vino de la nada. El juicio fue el último paso luego de advertencias. Luego de advertencias prolongadas, proféticas, advertencias misericordiosas. Pero aquí hay un detalle que no quiero que pasemos por alto. Y es que en los tiempos de Noé, el juicio no comenzó con la lluvia. En los tiempos de Noé, el juicio no comenzó con la lluvia. El juicio comenzó con el silencio. Génesis 6:3 dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ese fue el verdadero punto sin retorno. Dios establece un tiempo de gracia limitado. 120 años en los días era un plazo que Dios le dio. El silencio de Dios no era eterno, era un preludio de la sentencia. Y hoy estamos viviendo en una cuenta regresiva invisible. Tenemos que despertar. Hasta ese momento el Espíritu de Dios, usted sabe qué estaba haciendo. Estaba resistiendo la corrupción del hombre. Hasta ese momento el Espíritu de Dios estaba inquietando las conciencias. Hasta ese momento había reprensión de pecado, llamado al arrepentimiento. Pero cuando Dios anuncia que ya no contendería, lo que hace es guardar silencio ante la rebeldía humana. Y ese silencio fue el inicio del juicio. Es como si el tribunal divino hubiera cerrado el caso. La humanidad ya no tendría al Espíritu presionando sus conciencias. ¿Usted sabe qué? Que cuando Dios calla, entrega. Usted sabe que cuando Dios calla, entrega. Lea Romanos capítulo 1, verso 24 al 28. Dice la Biblia: y Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones. 3 veces dice: y los entregó a pasiones vergonzosas, y los entregó a mentes reprobadas. Y esa entrega es equivalente al silencio de Dios en los tiempos de Noé. Dios deja al hombre consumirse en su propia corrupción. Yo no sé si usted entiende esto. Cuando Dios calla, comienza el juicio. El peor castigo que un pueblo puede recibir es que Dios los deje en sus propios caminos. Y esto me trae a la prédica que trajo el pastor antes de entrar a Apocalipsis, que hablaba del libro de Amós, donde Dios le dijo al pueblo: ve, aquí vienen días en que enviaré a la tierra hambre, pero no hambre de pan, sino de ni sed ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Mi alma adora a Dios. En los días de Noé, Dios retiró la voz de los impíos, y esa retirada fue el principio del fin. En los días finales, Jesús advierte, mi alma adora a Dios, como en los días de Noé. Unas señales de los últimos tiempos es precisamente que muchos ya no sienten la voz del Espíritu Santo, aunque vivan en religiosidad. Eso es silencio divino, es el silencio de Dios. Esa fue la primera ola de juicio, sin espíritu, sin convicción y sin freno. Y ese mismo silencio ya está presente hoy en este tiempo. Conciencias dormidas, iglesias sin fuego. Mi alma adora a Dios. Sociedades sin temor,
Se predica, pero muchos oyen sin ser quebrantados. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando la verdad deja de confrontar, la sociedad sigue su culto como si nada. Y ese es el como en los días de Noé que se está cumpliendo. Dele la gloria al Señor porque todavía Dios habla. Porque todavía Dios advierte. Dile al Señor gracias porque todavía estás contendiendo en el Espíritu. Dile al Señor gracias porque todavía hay mensajes de advertencia. Dile al Señor gracias porque todavía puedo escuchar tu voz. Porque hoy día hay gente que ya no le escuchan. Ay, Jehová. Hoy, mi hermano, hay creyentes aún dentro de la iglesia que viven sin escuchar a Dios porque ya se acostumbraron a resistir al Espíritu. Y la pregunta es, ¿somos como la generación que perdió el oído espiritual? ¿O como Noé que en medio del silencio general seguía oyendo? El juicio comienza cuando una iglesia deja de discernir la voz de Dios en medio de un mundo religioso. El verdadero peligro, mi hermano, de la iglesia no es la persecución externa. El verdadero peligro de la iglesia es el silencio interno de Dios. Cuando Dios calla, cuando la iglesia canta más fuerte, pero ya no hay un cielo. Cuando Dios calla, la predicación se vuelve entretenimiento. Cuando Dios calla, la misericordia está llegando a su fin. Escúchame, hoy más que nunca la iglesia tiene que clamar, Señor, que nunca retires de nosotros tu voz. Aún si tú nos hieres, aún mi alma adora a Dios, nosotros preferimos tu reprensión que tu silencio. Eso es lo que tiene que clamar el cristiano. En los días de Jesús, Jesús vivía en una generación que repetía lo mismo. Había templo, pero sin gloria. Ya la gloria se había apartado del templo desde Ezequiel capítulo 10. Ay, Jehová, había doctrina, pero no había arrepentimiento. Esperaban un reino terrenal y no esperaban al rey crucificado. Rechazaron al Cordero y no discernieron el día de su visitación. Y Jesús está diciendo como en los días de Noé, porque veía otra generación en la misma antesala de un juicio y ahora nos ve a nosotros allí también. Y utiliza esta frase como en los días de Noé. Cristo está diciendo con la misma naturaleza moral, con la misma naturaleza espiritual y con la misma naturaleza cultural de los días de Noé, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Acaso no es lo que estamos viendo hoy? O por lo menos la antesala de lo que pueda ser. Hoy es día de analizar, no se trata, mi hermano, de solo pecado, sino de una generación que se ríe del juicio, de una generación que rechaza la voz profética, de una generación que desprecia la gracia, de una generación que tiene religión pero no tiene reverencia. Y esto fue lo que llamó mi atención. Lo vamos a ver, porque cuando tú analizas las palabras de Jesús, Jesús no pone el énfasis en la corrupción ni en la inmoralidad de los tiempos de Noé. O sea, aunque sí eso era lo que existía. Y Jesús no pone su énfasis. Jesús pudo haber dicho, como en los tiempos de Noé cuando había violencia, como en los tiempos de Noé cuando había corrupción, como en los tiempos de Noé cuando sus pensamientos eran de continuo al mal, pero no lo hace. Y en cambio subraya la normalidad de la vida: comer, beber, casarse, darse en casamiento, hacer planes, hasta el día en que no entró en el arca.
Mateo 24:38, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día. Comían, bebían y se casaban. ¿Eso a usted no le llama la atención? Porque Jesús dijo como en los días de Noé, pero cuando tú vas a la historia, los días de Noé eran días perversos. Pero Jesús no pone su énfasis en eso. Jesús no pone su énfasis en eso. Vivían una vida normal, como si Dios no existiera. Era un estilo de vida, vivían para sí. Vivían sin expectativa, sin temor, sin cielo, sin arrepentimiento, ignorando la advertencia del juicio. ¿Usted sabe qué pasó? Habían legalizado el pecado. Para ellos era algo normal. Lo habían hecho parte de sus vidas. Habían acomodado el sistema. Como Satanás, que conocía que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza. ¿Y saben lo que hizo? Se enfocó en destruir el núcleo de la sociedad, las familias. Oh, mi alma adora a Dios, y ya todo era aceptado en los hogares. La sociedad de los tiempos de Noé habían institucionalizado el pecado. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Acaso no es lo que se ve hoy? ¿Acaso no es lo que se ve hoy? La gente corriendo para el Capitolio, corriendo a los senadores para que le legalicen su pecado. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé. ¿Acaso no es lo que es la realidad en que nosotros estamos viendo en nuestros días? Jesús estaba anticipando lo que estamos viendo hoy, porque ya la violencia no sorprende, se consume como entretenimiento. O sea, la corrupción ya es parte del sistema global. El pecado se celebra en vez de avergonzarse. Pero para Jesús, señalar la maldad no traía el mismo peso. Porque sabía que el hombre aprendería a vivir con ella. El enfoque de Jesús era que el verdadero peligro del tiempo final no es solo la maldad externa, sino la indiferencia interna. La gente del tiempo de Noé no fue destruida únicamente por ser mala, sino porque ignoraron la advertencia. Y Jesús traslada el enfoque queriendo decir que el juicio vendrá mientras los hombres vivan su vida normal sin discernir los tiempos. No es la maldad escandalosa la que sorprende, sino la apatía espiritual. No es la violencia la que los condena, sino la indiferencia a la voz de Dios. Y esto es lo preocupante. El peligro más grande no es la corrupción del mundo, escúchame, sino la indiferencia de la iglesia. Mi alma adora a Dios. La maldad era esperada, la maldad era obvia. El Nuevo Testamento habla y dice, donde mientras más pecado hay, abunda la gracia. Jesús estaba ahí, Jesús venía a morir, él sabía, la maldad era obvia. Mi alma adora a Dios. Lo que realmente debía ser advertido a través de Jesús era la distracción y el descuido espiritual. Es decir, el peligro no está en lo escandaloso, sino en lo habitual, en lo común, en la aceptación de un sistema inicuo que adormece el corazón y nos impide entrar a Cristo. Ese era el peligro. El mundo está ardiendo en maldad, pero muchos están y siguen dormidos en indiferencia. Y Dios está golpeando las puertas a través de su palabra, de señales en los tiempos, de las pruebas que estremecen la tierra, pero muchos no despiertan. Es como si la ceguera necesitara un sistema doctrinal que la justifique. Y hoy lo estamos viendo. Corrientes teológicas que niegan el arrebatamiento, que diluyen la profecía, predican prosperidad sin arrepentimiento y convierten la gracia en excusa para seguir dormidos. La indiferencia no es inocente, mi hermano, es estrategia del enemigo.
Ha logrado meterse en el terreno de la doctrina para que el pueblo de Dios no solo esté dormido, sino que además piense que ese sueño es correcto y aprobado por Dios. Mi alma adora a Dios. En otras palabras, la indiferencia se ha convertido en un dogma silencioso que encaja con la ceguera espiritual de estos tiempos. Y el único antídoto es volver a la palabra pura, que se incomoda el dormido, pero que despierta el que quiere ver. El problema es que la iglesia de hoy confunde la negatividad y misericordia. Advertencia con negatividad y misericordia con incomodidad. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Dios está advirtiendo hace mucho tiempo en su misericordia. Pero cuando la misericordia es rechazada, lo único que queda es juicio. Y estamos llamados, usted y yo, a ser pregoneros de justicia como Noé y decirle al mundo dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque la realidad es que la lluvia no interrumpió fiestas depravadas, interrumpió vidas normales. Mi alma adora a Dios, porque ya la depravación y la corrupción moral en ese tiempo era normal. La actitud del pueblo, mientras Noé predicaba justicia, se burlaban, comían, bebían, se casaban. Eso es lo más impactante. Como nunca ellos en ese tiempo había llovido, ellos pensaban que nunca iba a llover. Mientras tanto, se escuchaban las palabras de un hombre: viene lluvia, viene juicio, arrepiéntase, entren al arca. Y ellos se burlaban. Y ellos hacían caso omiso. Mi alma adora a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pedro explica que en los últimos tiempos habían y vendrían burladores que dirían: ¿dónde está la promesa de tu venida? ¿Usted los ha escuchado hoy? ¿Dónde está la promesa de tu venida? ¿Sabe qué dice Pedro? Ellos ignoran voluntariamente la historia del diluvio. Y el problema no es que no haya señales, sino que eligen no verlas. Esto conecta con el énfasis de Jesús. El juicio llega cuando los hombres deciden seguir con sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Pablo dijo, Primera de Tesalonicenses 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad, ustedes lo saben, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Acaso el mundo no está? Hay que despertar, hermanos, hay que levantarnos del sueño. Debemos estar despiertos y sobrios, porque el mundo va a dormir confiados. Hoy vemos la misma indiferencia. El mundo habla de progreso. El mundo está a punto de entrar en una nueva normalidad. Mientras se aproxima la tormenta, viene lluvia. Viene lluvia. Y yo escuchaba, Dios me dio el espíritu, me dio el mensaje. Y yo me sentía como Noé. Yo me sentía como Noé gritando por las ventanas del arca: viene lluvia. Y la gente burlándose. La gente vivía como si nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ya ellos se habían adaptado a la corrupción del mundo. Ellos habían aceptado en sus casas y en sus hogares el pecado. Mi alma adora a Dios. Pero hasta el día en que no entró en el arca, ese momento profético llegó. El día profetizado por años llegó en silencio. Su anuncio era oficial. Jesús no estaba hablando solo del pasado, sino del presente y del futuro. La frase hasta el día en que no entro en el arca es un recordatorio firme de que la gracia tiene un límite. Y ese límite es la puerta que Dios mismo cierra. Alabado el nombre de Jesús.
y cerró la puerta a Jehová. No, Noé, la cerró Dios. Génesis 7:16. Cuando Dios cierra la puerta de la gracia, hermano, no hay fuerza humana que la pueda abrir. Y yo me imagino en aquel tiempo, y quizá usted le puso un poco de acento emocional, pero imagina aquel tiempo cuando la puerta se cerró. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia en un mundo que nunca había llovido. Cuando comenzaron aquellas personas que en algún momento escucharon a Noé diciendo, viene lluvia, viene juicio, métete en el arca. Y ahora ver que está lloviendo y correr hacia el arca y la puerta cerrada. Tiene que haber sido impactante. Quiero que usted entienda algo. Esta historia fue escrita, está en la Biblia, como una tipología, un tipo de, un espejo de algo. Esta historia era para que nosotros entendiéramos que esa arca representa a Cristo. El arca era Cristo, no era solo un barco, era el único medio de salvación provisto por Dios en medio del juicio. Asimismo, Cristo es el único medio de salvación provisto por el Padre. Cristo mismo era la provisión total. Efesios dice que en Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Romanos 8:32 afirma que el que no escatimó ni de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, cuando recibimos a Cristo, recibimos todo lo que Él trae consigo. Él es el paquete completo. El paquete completo de salvación, de redención, de adopción, herencia y morada eterna. El arca era la sombra de este paquete completo. Y yo quiero que usted entienda algo. Jesús Cristo es el paquete completo. Asimismo, el arca fue suficiente para Noé y su familia. Cristo es suficiente para todo creyente. Para todo aquel que acepte a Cristo como único exclusivo Salvador es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque el arca no protegía solamente del agua. También contenía dentro todo lo necesario para Noé y su familia mientras se efectuaba el juicio. Asimismo, Cristo no solo nos libra del juicio eterno, sino que nos sostiene ahora a través de la gracia y a través del Espíritu Santo y por sus promesas, cuyo propósito final es llevarte a ti, llevarnos a cada uno de nosotros al destino eterno. Es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo no se basa solamente de perdón de pecados. Vamos a ver si lo podemos entender de esta manera. En el tiempo de Noé el juicio fue universal. O sea, el único lugar donde Noé y su familia estarían seguros y con vida era en el arca. La provisión de Dios. Fuera del arca lo que había era muerte. Fuera del arca reinaba la muerte. Era el espejo de lo que habría de venir. Ahora, para el juicio que se aproxima, Cristo es nuestra arca, la provisión y la provisión de Dios. Cristo como arca también tiene un lugar seguro para nosotros, porque el juicio será universal. Yo quiero que usted entienda esto. Porque si el juicio es universal, ¿cuál será ese lugar? Y quizás mucha gente se dirá, si Cristo es el arca, ¿dónde va a meter tanta gente? Si Cristo es el arca, ¿dónde va a meter tanta gente para que estén seguros y a salvo? Si Cristo es el paquete completo. Pero le voy a dar un detalle importante, las moradas celestiales.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Por eso voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, las moradas celestiales, hermanos, son la culminación de la provisión de Dios. Jesús dice, les prepararé una casa cualquiera. Jesús no dice eso. Jesús dice, les voy a preparar moradas en la casa del Padre. La salvación no se detiene con el perdón de pecados. Jesús no dice, les preparé una casa cualquiera, sino su meta es llevarnos a la comunión eterna con Dios. Por eso, Hebreos 2:10 dice que Cristo es el autor de la salvación que nos conduce a la gloria. En otras palabras, Cristo es el arca que nos lleva a la casa del Padre. La salvación no es simplemente librarnos del juicio, sino conducirnos a nuestro verdadero hogar. Lo que pasa es que hay una exclusividad. Les voy a explicar cuál es. El arca de Noé tenía una sola puerta, de entrada y de salida. El arca de Noé, para poder entrar y estar en el arca y estar a salvo, tenías que atravesar esa única puerta. No había otra, no había otra entrada. Fuera del arca lo que había era incredulidad, pero dentro había salvación. O sea, la única manera de salvar tu vida era atravesando esa puerta. No había otra manera de salvarte. Y para mí hoy es más que un honor poder decirte quién era esa puerta. Mi alma adora a Dios. Juan 10, verso 9, Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo era la puerta. Él sigue siendo la puerta de entrada y te está diciendo, viene lluvia, móntate en el arca. Viene lluvia, entra en el arca, que es el único lugar de salvación. Tienes que entrar por mí, si no, no hay otra manera. Es a través de Jesús la entrada a la salvación. Eso era lo que representaba. Y a mí me gusta la Biblia porque la Biblia habla de matemática. La Biblia habla de porcentajes. Cuando usted la estudia, usted va a poder ver y decir, Noé, cuando entró al arca, Noé era minoría. Pero cuando Noé salió del arca, Noé vino a ser mayoría. Y la Biblia habla de dos puertas. Dos puertas, no tres, dos puertas. Y la misma Biblia dice, en Mateo capítulo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Esa puerta era Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la otra puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ya la Biblia estaba diciendo que la mayoría de la gente van a escoger la puerta ancha, pero angosto es el camino. El camino que te lleva a la vida, son pocos los que lo hallan. Y hoy vino Dios a decirte, aquí está la puerta para que tú puedas entrar al arca. Porque usted sabe qué, por eso es que en este tiempo no se quiere predicar estos mensajes de advertencia, pero el mensaje de advertencia siempre trae esperanza, porque entonces Dios deja de ser misericordioso. Y Dios siempre trae advertencia en los tiempos que serán cumplidos. La iglesia tiene que despertar y conocer cuál es el tiempo en que vivimos hoy. La iglesia se dirige hacia la morada eterna de Dios, mientras el mundo se dirige a otra normalidad. Y lo que más me llamó la atención de esto fue las palabras que concluía Jesús cuando le preguntan. Porque Jesús dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó. Y no entendieron. Llevamos 2000 años en un arca navegando por el mundo. Peregrina, mi alma adora a Dios. Recogiendo población de cristianos por todo lugar que pasa y lo acepta. Y esa arca va flotando por el mundo más de 2000 años. Gritando viene juicio. Gritando sálvate y trépate en el arca. Y la iglesia ahora está en el arca, siendo pregoneros de justicia, gritando por la ventana, ven a Cristo y salva tu vida, escapa por tu vida, mi alma adora a Dios, pero esa arca se dirige hacia un lugar. Y hoy, en este tiempo, quieren direccionar el arca para otro lugar, que no es el que la Biblia me dice. Y por eso hoy yo vine a decirte, la iglesia se va. La iglesia se va. La iglesia se va. Usted sabe que Mateo 24, el contexto habla de la segunda venida de Cristo, profetizada desde el Antiguo Testamento. Pero no está hablando del arrebatamiento. Pero si la segunda venida de Cristo está cerca, el arrebatamiento está más cerca. Y yo vine a despertar tu mente. Vine a despertar, vine a clamar una voz que diga, mira, trépate en el arca. Si tú no tienes a Cristo todavía, trépate en el arca. Porque en aquel tiempo no entendieron hasta que vino el diluvio. La palabra significa, no reconocieron, no percibieron espiritualmente. No era ignorancia inocente, era ignorancia voluntaria. Vivían como si no fuera a llover. Estoy concluyendo con esto, muchachos de la adoración. Ellos vivían como si no fuera a llover, mi hermano, y no entendieron. Escúchame bien, cada martillazo en aquella área de la arca era un testimonio. Cada clavo del arca gritaba, viene lluvia, arrepiéntete, súbete en el arca. Cada madera, cada tabla puesta en aquella arca gritaba, escapa por tu vida. Pero no entendieron. Prefirieron, mi alma adora a Dios, el pecado y la corrupción antes de la inminencia de un juicio. Hoy se están repitiendo los días de Noé. Aborto legalizado, pero la oración es perseguida. Identidad sexual fragmentada, pero la santidad es llamada fanatismo. Falsos profetas que prometen paz mientras el cielo está rugiendo con advertencia. Y desde este día Dios está rugiendo. Hace rato en el culto Dios está rugiendo, un despertar en la iglesia. Yo no sé si usted se está dando cuenta, hermano, si no hay que despertar hoy. Hay que despertar las iglesias, mi alma adora a Dios allá. Están entreteniendo a la gente, pero no los están preparando. Y el mundo se prepara para una nueva normalidad, mientras el cielo se está preparando para una nueva intervención divina. Y si Dios no intervenía en aquel tiempo, se perdía el linaje de Jesús. Usted tiene que entenderlo. Hoy Dios está haciendo un llamado, se están repitiendo los días de Noé. Lo peor de todo, mi hermano, es que la iglesia no está lista. Se lo digo con toda honestidad. Cada testimonio que escucho, cada persona que escucho en mi diario vivir, cada día se está alejando más de Dios. Y los que no, están confundidos. Y los que no, están retraídos. Y hay que despertar. Miren el tiempo en que estamos viviendo. Muchos están construyendo casas. Y no es malo construir casas, esto es algo simbólico. Muchos están construyendo casas mientras Dios levanta un arca. Muchos están planeando bodas mientras el esposo ya viene. Muchos están llenos de actividades, tan ocupados que no tienen aceite en sus lámparas.
Escúcheme, cuando cayó la primera gota, ya era demasiado tarde. Cuando cayó la primera gota ya era demasiado tarde, pero aún todavía no ha caído. Todavía hay tiempo. Todavía Dios no ha cerrado la puerta. Todavía hay esperanza. Todavía hay un llamado de Dios para despertar. Todavía hay iglesias que predican la verdad. Todavía hay iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo y trae convencimiento de pecado en el hombre. Todavía hay tiempo, mi alma adora a Dios. El trueno está sonando, pero la puerta sigue abierta. El reloj está corriendo, pero la trompeta aún no ha sonado todavía. No esperes que la primera gota caiga sobre tu casa. Noé no fue a salvar la multitud de gente. Noé salvó su familia. Noé salvó su familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Corre. Corre al arca, te está diciendo el Señor. Corre al arca porque el tiempo está llegado, mas mi gente lo está ignorando. Y cuando se levanta un hombre de Dios a advertir, le cierran la boca a la atalaya que está gritando peligro desde la muralla. Pero hay una advertencia de Dios. La gente piensa que esto son cosas de películas, caricaturas bíblicas, que esto no es real. Y si tú eres de los que piensa que esto no es real, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque cada día tenemos que aferrarnos más a Dios. Tenemos que aferrarnos más a Dios. Correr a Cristo. No basta con saber del arca, mi hermano. No basta con saber de la historia de Noé. Hay que entrar en el arca. Hay que entrar en el arca, no basta con predicar juicio. Hay que preparar el alma. Tienes que preparar tu alma para cuando Cristo suene la trompeta. Mi alma adora a Dios. La pregunta es, ¿o vamos a ser como la gente que ignoró? ¿O vamos a ser como Noé que obedeció? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan del Titanic? ¿Se acuerdan del Titanic, verdad? La historia del Titanic. Más de 1500 personas murieron ese día. Pero lo más triste es que ninguna de esas personas hubiera tenido que morir si hubieran escuchado las advertencias. Dios te está llamando. Dios te está hablando. Esto no es meter miedo, mi hermano. ¿Sabe lo que está pidiendo el mundo? Y esto me recuerda a la historia de Israel. Ellos le pedían a Samuel rey. Queremos rey, Samuel, queremos rey como las otras naciones. Y Samuel le decía que Dios tiene un propósito para con ustedes ya. No, pero es que nosotros queremos un rey. Queremos un rey. Y Dios le dijo, Samuel, ese es el anhelo del pueblo. Que cojan rey. ¿Sabe lo que grita este mundo? Queremos un hombre que nos legalice el pecado. Queremos un hombre que nos legalice nuestros estilos de vida. Queremos un hombre que se pare ahí y que ya no nos predican el evangelio este que nos acosa. Que censure la Biblia y censure el evangelio. Y ciertamente dentro de la ira de Dios, ya Dios tiene un hombre preparado para ese mundo. Se llama el anticristo, por si usted no lo cree. Va a venir. Pero la iglesia se va. La iglesia se va. La iglesia que está pendiente a los tiempos se va. Alabado sea el nombre de Jesús. A mí la Biblia me dice, velad y orad para que seas digno de escapar. Para que seas digno de escapar.
Pero para poder escapar hay que entrar en el arca. Hay que entrar en el arca y la puerta está abierta. Hay una sola puerta. Pero según la historia y la comparativa, si estoy correcto con la historia de Noé, en algún momento se va a cerrar la puerta. En algún momento la puerta se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierre, no va a haber nadie que la abra. Y yo me puedo imaginar los gritos de la gente tocando y dándole al arca cuando ya el agua estaba subiendo. Yo me puedo imaginar los gritos de la gente anciana, jóvenes, de diferentes edades gritando: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Y el llamado hoy es: viene lluvia, mi hermano, pero tú puedes ser salvo de ella. Viene lluvia. Si estás lejos, si estás afuera, tienes un pie adentro, un pie afuera, vuelve. Si te bajaste del arca, vuelve, porque estás en peligro. Vuelve. Si estás tibio, despierta. Despierta. Yo no sé si lo tengo que decir más duro en el micrófono para que esta voz penetre en lo más profundo de tu corazón y se pueda romper los corazones de piedra que están tratando de impedir que la voz de Dios llegue a lo más profundo de tu alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Despierta. Que el Espíritu rompa con las mentes cauterizadas, mentes de engaño. Tenemos que salir del dormital. Viene juicio. La lluvia era juicio. Viene juicio. Si nunca has entrado al arca, hoy es el día. Viene lluvia, pero antes que caiga la primera gota, todavía hay gracia de Dios. Señor, he culminado. Así como me lo diste, lo entregué. Señor, pero hoy yo te pido, Jehová, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Hoy yo me pongo en la brecha intercediendo por la misericordia de una nación, de un país, de una ciudad, por la misericordia de una iglesia, Padre amado. En una ocasión le dijiste a Abraham: si hubieran 100, no hago juicio. Si hubieran 50, no lo haré. Si hubieran 10, si hubiera 1. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Abre los ojos, Dios mío. Que tu palabra llegue a lo más profundo de su ser. Que tu palabra, Jehová, hoy, aunque distinta, en forma de advertencia, ellos puedan ver tu amor a través de ella. Voy a decir algo. ¿Tú quieres que te hable de amor? Yo te voy a hablar de amor. Todos éramos pecadores. Fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Cargamos el juicio en nuestra sangre desde el Edén, porque la muerte entró al mundo por un hombre. Todos estamos condenados a la sentencia. Mi alma adora a Dios, pero Dios, siendo Dios justo, un Dios que cumple, para satisfacer, mi alma adora a Dios, la paga del pecado, muerte, que era muerte. Él usa su propio hijo y lo pone como sacrificio en amor por la humanidad. Yo no sé si para ti eso no es amor, porque Dios estaba diciendo: la humanidad va para el juicio. Tengo que satisfacer la verdad, porque si Dios no lo cumple, Dios deja de ser un hombre y miente. La paga del pecado es muerte. Pero Él dijo: yo voy a satisfacer mi ley. Y trajo a su Hijo Jesucristo para que muriera y satisfacer la paga por ti y por mí. Un sacrificio perfecto, se derramó la sangre. Y esa sangre cubre hoy de todo pecado, así mismo como la brea que cubría la puerta en el arca, que pudo sostener el tiempo del agua para que no entrara adentro. Jesús se pudo sostener en la cruz para morir por ti
en amor y en misericordia, aún nosotros no mereciendo la vida. Eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios. Quizás no lo habías visto de esta manera. Esa es la verdad. Y el mundo se dirige a lo que ya Dios estipuló. Mire, mi hermano, todo lo pueden decir, todo lo pueden hacer, pero nada va a impedir que la profecía bíblica se deje de cumplir. Dios simplemente está haciendo una advertencia antes de retirar su espíritu y dejar de contender. Porque cuando eso pase, ahí sí hay peligro. Yo le doy gracias a Dios porque todavía Dios advierte, porque todavía Dios me habla a mi corazón. Hoy es el día, si tú necesitas la oración, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, hoy yo te invito, vente y entra al arca, porque el arca es el único lugar de salvación. Hoy es el único día que Dios hizo para ti, David. Tienes que entrar en el arca, mi hermano. Tienes que entrar en el arca. Usted no sabe cuánto yo he tenido que contender para hablar de estas predicaciones en este tiempo. Porque ya estas predicaciones parecen ser de los tiempos de antes. Porque ya la gente no quiere escuchar la verdad. Porque ya la gente no quiere escuchar que viene juicio. Porque se complacen en negar al Hijo de Dios. Porque se complacen. Y la Biblia misma dice: y prefirieron más las tinieblas que a la luz. Pero hay un remanente. Hay un remanente que será salvo. La iglesia se va. Viene lluvia. Si hoy te quieres reconciliar con Cristo, hoy es el día. Si hoy tú necesitas arreglar cuentas con Dios, hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor para manifestar su gracia en ti, para que puedas ver su amor en profundidad. Hoy es el día en que hizo el Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo. Tuyo es el trono, Señor. Tuya es la gloria, Padre amado. Ya se escuchan las gotas. Ya se están viendo las nubes en el aire. El día está cerca. Y mientras había un tiempo en que la humanidad y el mundo se hundían en el agua, el arca iba en aumento, subiendo y elevándose. Mientras más agua venía, más era elevada el arca. Y va a llegar el tiempo en que el arca se va a elevar a los cielos. Y las nubes la están esperando. Aleluya. Las nubes la están esperando. Oh, gloria a Dios. Es su presencia 7 días antes. nos está visitando. 7 días antes Hay un sonido de Dios envía el juicio. desde lo Dios escondió a alto Noé. de su presencia 7 días que nos antes está visitando. Dios escondió a Noé. Como un Correció, sopla. Cristo te está llamando, entra al arca. Viene lluvia. Como bien, Viene lluvia. como bien.
atmósfera cambia. Su Espíritu Santo está soplando y está llenando. La atmósfera cambia. Su Espíritu Santo está soplando y está llenando. Como viento recio sopla este lugar. Como viento, Señor, como viento recio llena este lugar. Como viento, como viento recio sopla este. Oh, sopla, 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 sopla. Oh, Señor, como viento como viento recio llena este lugar. Si tienes oración, necesitas a Dios. Queremos orar por ti. Todavía hay tiempo. La puerta está abierta, David. La puerta está abierta, David. Sopla, 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 sopla. Como viento, como viento, como viento. Queremos orar. Como viento Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Y no me quiero ir, no. Está su gloria en el aposento. Está su fuego en el aposento. Está